Podcast Voces Amigonianas, temporada 2. Un espacio de los religiosos terciarios capuchinos amigonianos. Únete a la conversación y hagamos juntos que nuestras voces se escuchen. Episodio 5. Serie Adolescencia. 4 perspectivas desde la pedagogía amigoniana. Bienvenidos y bienvenidas a Voces Amigonianas. En este podcast exploraremos el fascinante mundo de los amigonianos, una comunidad religiosa que ha dejado una huella significativa en el ámbito de la educación y la ayuda humanitaria. Los amigonianos, conocidos formalmente como la Congregación de los Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, han dedicado sus vidas a la promoción del bienestar social, la educación y la atención a personas en situación de vulnerabilidad. Acompáñanos en este viaje para conocer más sobre su historia, sus valores y la impactante labor que realizan en todo el mundo. Prepárense para escuchar las voces amigonianas que inspiran y transforman vidas. Un saludo a todas y todos los que formáis la familia amigoniana y estáis escuchando este podcast, que es un proyecto de la congregación producido en esta segunda temporada por la provincia Luis Amigó. En el 5º episodio de esta segunda temporada vamos a hablar de una serie que ha estado en boca de todos en el último mes, la serie Adolescencia. Netflix estrenó esta miniserie de 4 capítulos el 13 de marzo sin casi publicidad. Pero el boca a oreja ha hecho que Adolescencia se haya convertido en la miniserie británica y la 4ª en inglés más vista de la plataforma. ¿Qué tiene esta serie para que todos hablen de ella? Adolescencia trata de la familia Miller, cuyo hijo Jamie, de 13 años, es arrestado en un impactante inicio del primer capítulo, acusado por el presunto asesinato de una compañera de colegio. A través de 4 episodios, cada uno rodado en un único plano secuencia y desde un punto de vista, la serie explora las circunstancias que llevaron al crimen y cuestiona el impacto de la sociedad en la juventud actual. Las 4 perspectivas de cada uno de los capítulos, la personal, la policial, la mental y la familiar, permiten tener una visión global del crimen y plantean temas muy interesantes y de actualidad, como son, en primer lugar, la desconexión del mundo de los adultos con respecto a la realidad adolescente y cómo este distanciamiento silencioso tiene profundas consecuencias en el desarrollo emocional y social de las nuevas generaciones. También los peligros de los nuevos estímulos e influencias que llegan a los adolescentes a través de sus teléfonos y ordenadores, y cómo los términos y los comportamientos intrínsecos a ellos, nacidos y criados en Internet y las redes sociales, pueden tener consecuencias impredecibles. Otro tema es cómo las redes sociales pueden convertirse en una herramienta de acoso escolar entre los menores cuando acceden a ellas sin control ni supervisión. Y pone de relieve también la necesidad de que se haga una buena pedagogía sobre el uso de las redes sociales, tanto dentro como fuera de casa. Y para tratar todos estos temas y algunos más, desde una perspectiva amigoniana, tenemos en este capítulo a 3 invitadas y un invitado que nos van a hablar de todo ello desde su propio punto de vista y a los que paso a presentar. Comienzo con Marian Margarit Ferri, directora del Hogar Luis Amigó de Burjasot. Marian es diplomada en Trabajo Social y licenciada en Criminología. Desde hace 20 años trabaja en intervención directa, especializada y amigoniana con adolescentes con trayectorias vitales diversas y complejas. Además, participa en comisiones de estudio de casos, implementación de planes de juventud, infancia y familia de ayuntamientos y colegios profesionales y colabora con UNICEF en informes sobre pobreza. Bienvenida, Marian.
y gracias por tu participación en este nuevo episodio del podcast. Hola, muy buenas y nada, encantada de poder participar y pasamos al siguiente compañero, si quieres. Muchas gracias. Continúo con Montserrat González Clares. Ella es graduada en Pedagogía por la Universidad de Sevilla y tiene un máster en Necesidades Educativas Especiales y Atención a la Diversidad en la Escuela. Desde muy joven tuvo muy claro que su futuro estaba en la escuela, pues es una apasionada de los niños, del trabajo con el profesorado y de la colaboración con las familias. Desde 2021 trabaja en el Departamento de Orientación y en el Gabinete Psicopedagógico del Colegio San Hermenegildo de Dos Hermanas, Sevilla, donde desarrolla su vocación por la orientación educativa, académica y profesional. Muchas gracias, Monse, por haber accedido a estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, Noelia, por invitarme y por dar visibilidad a través de este formato de la realidad a la que se están enfrentando los adolescentes hoy en día. Gracias, Monse. Y paso ahora a presentar a Irene Gallego Avián, que es la directora territorial de la Fundación Amigo en Madrid, Zona Centro y Zona Sur. Irene es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Psicología Forense y Penitenciaria. Es experta en mediación familiar, civil y mercantil, en terapia de pareja y sexualidad y tiene un máster oficial en investigación aplicada a estudios de feminismo, ciudadanía y género. Además de directora territorial, es psicóloga del proyecto Conviviendo de la Fundación Amigo, especializado en familias que presentan un conflicto de violencia filioparental. Tiene experiencia previa como técnica de libertad vigilada en la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y en instituciones penitenciarias desde 2009. Bienvenida a este podcast, Irene, y agradecerte también que hayas querido participar. Hola a todas y a todos y nada, gracias a ti por invitarnos. Y por último, doy la bienvenida a José Manuel Moreno Serrano, miembro también de la Fundación Amigo, donde trabaja en los servicios generales desde hace 20 años. Jota, como es conocido familiarmente, tiene 2 hijos adolescentes, una chica y un chico, de 16 y 13 años, y es el presidente del AMPA del Colegio Fundación Caldeiro de Madrid y catequista desde hace 35 años en la parroquia Nuestra Madre del Dolor. Es licenciado en marketing y experto en protección de datos y nuevas tecnologías. Pues muchas gracias, Jota, por participar en el capítulo de hoy. Muchas gracias a vosotros y un saludo a mis compañeras de podcast. Y tras presentar a nuestras 3 invitadas y a nuestro invitado de hoy, vamos ya a entrar en harina, como decimos aquí en España. Uno de los temas que pone de relevancia a adolescencia es el uso de las redes sociales por parte de los menores y cómo su exposición a ciertos contenidos puede tener un gran impacto en su comportamiento. Comienzo preguntando a Monse y a Irene, ¿cómo las redes sociales y las comunidades en línea pueden influir sobremanera o impactar sobre las acciones que pueden tener los jóvenes hoy en día? Monse, háblanos de tu experiencia en el entorno escolar. Bueno, pues las redes sociales y las comunidades en línea tienen hoy un poder enorme en la vida de nuestros adolescentes. No son solo canales de comunicación, sino que al final son espacios donde los jóvenes construyen su identidad, buscan validación, se informan, muchas veces se desinforman y sobre todo están constantemente expuestos a estímulos que muchas veces ni los propios adultos entendemos. Entonces, desde la orientación educativa, al final, lo que más nos preocupa es cómo estas plataformas están moldeando la manera que tienen los adolescentes de relacionarse con el mundo. Se normalizan ciertos comportamientos, como por ejemplo el hecho de considerar la libertad de expresión, que tienen cualquier tipo de potestad para lanzar comentarios sin filtro alguno y que en su mayoría pues, son hirientes. O cómo impulsan reacciones sin ningún tipo de reflexión. Esto al final lo que genera son comparaciones constantes que están afectando a su propia autoestima. Entonces, muchas veces la presión por encajar en estas dinámicas digitales les va a llevar a actuar de forma que ni siquiera ellos mismos entienden a la perfección. Además, cuando no hay una supervisión o un acompañamiento afectivo, el adolescente queda solo ante una ventana de estímulo infinito donde la línea entre lo real o lo irreal o lo que es sano y lo que es correcto se vuelve muchas veces borrosa. Y por eso, más que demonizar las redes, yo creo que nuestro papel como adultos, tanto en casa como en la escuela, es enseñar a habitarlas con conciencia, con responsabilidad y con sentido crítico.
Es verdad que nos estamos encontrando cada vez adolescentes más vulnerables, con una autoestima muy baja y sin herramientas para una buena gestión emocional. Muy interesante, Monse. Me gustaría también conocer la opinión de Irene desde su experiencia con adolescentes y en los centros y proyectos de la Fundación Amigo. ¿Cómo es ese impacto en los menores? Claro, es que decimos influencia y tenemos que empezar a asumir que es la vida, es su vida y es la nuestra. O sea, ahora mismo estamos en una sociedad en la que las nuevas tecnologías nos rodean y las tenemos que utilizar, queramos o no. Viendo esto y aceptando que es un cambio vital, ¿no? Pues como cuando llegó Internet, que también lo fue, y dejamos de mandarnos cartas escritas para mandarnos correos electrónicos, ¿no? Y sabiendo que es nuestra vida, tenemos que acoplarla como acoplamos todo el resto de factores. Y en todo el resto de factores, pues hay cosas positivas y cosas negativas. En los recursos, bueno, pues en los recursos saben que no pueden hacer uso y se les enseña pues esa parte de tolerar la ansiedad de no contestar a un mensaje o no escuchar el WhatsApp, y lo van aceptando al principio con resistencia, porque es como si yo vivo con esto, porque ahora me lo quitas. Y luego también tenemos que reflexionar sobre los nombres que le damos, ¿no? Y se nos escapa, yo también lo digo, redes sociales. La red social es quedar con el vecino para pedir sal y ir al parque, ¿no? Estos son plataformas de comunicación. Y tenemos que verlas y transmitirlas a los chavales como plataformas de comunicación, pero no es una comunicación real como harías en tu red social, ¿no? No nos atrevemos a decir muchas cosas si no estamos detrás de una pantalla. Y eso es lo peligroso. Y no solo lo hacen los adolescentes. Todos conocemos un montón de foros y un montón de situaciones en las que los que cargan de mal contenido estas plataformas somos los adultos. Entonces tenemos que aceptar que la vida ha cambiado y que ahora mismo tenemos algo que forma parte de ella, que son las nuevas tecnologías, y cambiará mucho más, ¿no? Y llega la IA y nos asusta como nos asustaba Internet, y está bien que tengamos ese miedo, porque el miedo todos sabemos que nos protege y nos ayuda a sobrevivir, pero sí que tenemos que saber que va a seguir evolucionando y que lo que tenemos que hacer es fomentar la educación, la red social real y condenar, por supuesto, la violencia que se utiliza, y que los niños y niñas nos vean que nosotros cuando pues hay un montón por Twitter de insultos y tal, que seamos los adultos de qué mal está eso, ¿no? Y que nos empiezan a oír que eso no se hace, ¿no? Y que nosotros no lo hacemos. O los grupos de WhatsApp de papás y mamás de coles, ¿no? En el que insultan o no tratan demasiado bien a la profesora, y los niños lo saben. O sea, también tenemos que quitar el foco de los adolescentes. Los adolescentes están aprendiendo. Nosotros en principio sabemos y muchas veces no las usamos bien. Muchas gracias, Irene. Siguiendo en este mundo de las nuevas tecnologías y su influencia en los más jóvenes, ¿qué hacemos con nuestros hijos cuando pasan horas frente a una pantalla, muchas veces solos, consumiendo contenido que no entienden del todo, pero que les da respuestas fáciles? Marian, empiezo contigo. ¿Cómo afrontar este problema con los menores? Bueno, pues a ver, yo creo que, igual como decían las compañeras, es decir, son nativos digitales y tenemos que dar que son realidades ya más que es un agente más socializador. Creo que hay que restringir y hay que medir tiempos. Creo que también los adultos nos da miedo ese tipo de restricciones. Hay que acompañarlos. Yo siempre aconsejo siempre a las familias que si tienen que ver algo, no tienen que estar aislados 100%. Puedes ofrecerles y tienes que buscar ese acompañamiento adulto, porque el mensaje y el impacto en cada uno de nuestros jóvenes va a ser uno distinto. ¿Por qué? Porque cada uno ya llevamos una trayectoria personal y que tenemos que ser conscientes que de etapas infantiles tienen una pantalla. Tienen una pantalla que les puede afectar en positivo y en negativo. Tienen a un modelado con los padres que a veces están también más pendientes de las pantallas de sus hijos. Entonces, no podemos decir que algo es peligroso con jóvenes si en el entorno familiar no se ve como. Primero hay que reeducar a todos, decir que esto ha llegado, que se ha quedado, y ver qué contenidos son favorables y empezar a introducirles, porque los adolescentes ven lo que comúnmente se puede hablar, pero hay que también adentrarnos en toda la era digital, que también puede ser muy positiva. Es decir, pueden haber aficiones que pueden estar conectadas con redes que pueden ser positivas, es decir,
podemos ver el lado negativo y el lado positivo. Yo siempre les digo que no es conveniente que estén solos, que no solo, y que vayamos introduciendo, aunque nos cueste y aunque a un adolescente le cueste, que hayan alternativas a las pantallas, ofreciéndonos de mira, he visto esto, ¿por qué no te vienes conmigo a ver esto? ¿Por qué no vamos a ver esto? A ver qué, porque no sea un solo uso exclusivo. También el lenguaje que se utilice, ofrecerle decir, oye, si no entiendes nada de esto, por favor, coméntamelo. Que seamos un puente de entendimiento, porque al final lo que ellos entienden, interpretan de las redes, a veces no es realmente el objetivo del mensaje. Y eso hay que descodificar esos mensajes y hacerles ese pensamiento crítico para que hagan una buena elección a posteriori. Más o menos. Muchas gracias, María. Y en tu caso, Jota, me gustaría que nos hablaras de tu experiencia con tus 2 hijos adolescentes, de lo que tú has visto con el resto de padres y madres en el colegio, y también me gustaría conocer tu punto de vista como catequista. ¿En los niños y niñas de tus grupos de preparación a la primera comunión se ha notado una evolución en estos temas? Bueno, radicalmente sí, sabemos. Sí que reafirmo todo lo que han comentado mis compañeras. La vida es que, a día de hoy las redes sociales, el mundo suyo, no existe la adolescencia actual sin redes sociales. No existe, ellos solo se mueven a través de esas redes sociales. Tú les ves en los parques y, como hemos visto con mucha gente, puede haber un grupo de 10 chavales, íntimos amigos, y están todos con el móvil hablando entre ellos. Eso es algo que es inherente. Sí que estoy a favor, y sobre todo con mis hijos, de intentar acompañar lo más posible, decirle, oye, ¿qué pasa? Cosas buenas, cosas malas. Nosotros como padres en el colegio hemos tenido unas cuantas charlas. Es cierto que muchos padres no van, pero bueno, ha habido tanto padres, pero es curioso que las charlas de la policía, y unas charlas de la policía muy interesantes en cuanto a redes sociales, muchos padres y madres no van, y es una cosa curiosa. Y en cuanto a la primera comunión, los niños cada día su objetivo son las redes sociales. Aunque no tengan móvil, ellos ven un móvil y dicen, quiero entrar en el móvil porque ellos su futuro son redes sociales. Solo ven eso porque les han vendido eso el resto de sus compañeros, sus hermanos mayores, la televisión, todo. Al final las redes sociales es lo que les hace marcado por dónde tienen que guiarse ellos. A mí no me parece tan bueno y tan malo, lo que comentaba mi compañera, es que hay que ver la parte buena y no la parte mala. Bueno, hay que estar defendiéndose de la parte mala, pero viendo la parte buena. Y hay que enseñarles sobre todo que esa información que reciben ahí, la información que dan, va a quedar toda la vida y que no tiene por qué ser verdad siempre. Tiene que haber los ciertos filtros para conocerlo. Gracias, Jota. Y vuelvo de nuevo a Montse y a Irene para preguntarles. Comienzo con Montse. ¿Cómo entran estos discursos en la mente de los adolescentes? ¿Qué peligros tiene que los jóvenes consuman sin ningún tipo de control este tipo de contenidos que se muestran en la serie? Que lo que vemos al final de la adolescencia no es simplemente una ficción, sino que refleja una cruda realidad de muchos chicos y chicas y que lo perciben como real. En la serie los adolescentes están constantemente pues, navegando entre la presión social, esa exposición digital de la que hablábamos y esa búsqueda desesperada de validación, como he comentado anteriormente. Todo eso lo hace muchas veces sin la presencia de un adulto que les escuche y que les acompañe. Entonces, los discursos que aparecen, ya sea sobre la popularidad, el sexo, la violencia o el aislamiento, calan muy hondo porque apelan a miedos y deseos muy reales para ellos. Cuando un joven consume constantemente este tipo de contenido sin ningún tipo de guía o de reflexión, corre el riesgo de asumir esos mensajes como su propia verdad. Y yo creo que ahí es donde está el verdadero peligro. Por ejemplo, en la serie se normalizan conductas como el acoso por redes, la humillación pública o incluso la necesidad de mostrarte de cierta manera para ser aceptado por el grupo. Entonces, si no ayudamos a nuestros adolescentes a decodificar estos mensajes, como comentaban antes mis compañeras, a preguntarse, ¿esto está bien? ¿Esto me está haciendo bien? Al final lo que hacen es que terminan interiorizando patrones muy dañinos que ni siquiera se dan cuenta. Por eso, en mi caso como orientadora y como educadora amigoniana, siempre insisto, que creo que ya lo han comentado también, que más que prohibir en que se vean este tipo de series, lo que tenemos que hacer es verlas con ellos
o hablar sobre ella. O sea, necesitamos estar presentes y abrirles esos espacios de diálogo para construir con ellos una mirada crítica, que la clave no está en alejarles de la realidad, sino en dotar de herramientas para poder interpretarla correctamente. Muchas gracias, Monse. Irene, por tu parte, ¿qué puedes contarnos al respecto de estos discursos y contenidos que circulan y su influencia en los adolescentes? Pues claro, lo que decía la compañera Monse, al final influyen muchísimo porque son atracones de píldoras de información o de desinformación, ¿no? Los adolescentes todavía no saben discernir entre lo que es real y lo que es irreal. Además, en las redes lo hacen muy bien, ¿no? Es una noticia y dudas, dices, uy, ¿esto será verdad? Pues si nosotros dudamos y vamos a fuentes como que sean verídicas, dices, ¿cómo no van a dudar ellos y ellas? Y es un atracón que tampoco llegan yo creo que a elaborar, ¿no? Conscientemente, porque son 20 segundos, y luego otros 20 segundos, y luego otros 20 segundos, ¿no? Y luego, pues mucha gente que se ha dedicado al estudio y a la publicación sobre las redes sociales y su impacto, me viene a la cabeza Johan Hari, pero dice que los contenidos además te dirigen a contenidos violentos o con contenido sexual violento. Tú empiezas buscando una cosa que puede ser trivial y según subes con el scroll acabas en algo de contenido violento. Y eso sí que es un problema de las plataformas que se tiene que arreglar a nivel legislativo, porque, bueno, pues nosotros podemos decir, uy, esto no lo quiero ver, pero al final los críos lo ven y lo que decíamos, es su vida, entonces se lo creen y te debaten, ¿no? Pues es que he visto en internet que América se descubrió en el año 1700, dices, vale, pues es que no se descubrió en 1700, ¿no? Se llegó un poquito antes, oficialmente en 1492, no se sabe si otras civilizaciones antes, da igual lo que digan los libros, da igual lo que digan las investigaciones, porque yo me he metido en tal página, entonces hay que ayudarles a que aprendan a buscar fuentes, que aprendan a que hay cosas que no son reales, que tengan esa capacidad crítica y curiosa de no creerse todo lo que llegan, pero claro, la influencia es total. Y luego, pues una cosa así para completar lo que decían las compañeras, y además siempre nos van a ganar, siempre van a ir por delante de nosotros en cómo funcionan las plataformas, como nosotros íbamos por encima de la generación anterior en desviar las llamadas del móvil o del fijo al móvil. Y decían los padres, ¿esto cómo lo hacen, no? Entonces también tenemos que asumir que tenemos que hablar con ellos para que sean ellos desde la confianza los que nos digan, oye, mira, ha salido esto nuevo y en mi clase estamos haciendo esto. Porque nosotros siempre vamos a ir un pasito por detrás, porque no somos, afortunadamente, nativos digitales. Pero sí que tenemos que potenciar esa capacidad crítica y de no creerte todo lo que te llega por las redes y también eso de evitar un poco el estar 2 horas delante del móvil viendo vídeos de 10 segundos. Eso al final es que ni siquiera lo recapacitas. Muchas gracias, Irene. Y me gustaría volver al entorno familiar. Ya antes Marian nos ha hablado un poco de ese tema, pero me gustaría hablar de cómo influyen las dinámicas familiares en los adolescentes y cómo se puede intervenir desde el círculo familiar para prevenir el acceso a estas comunidades virtuales y a estos contenidos. Jota, primero sí. Tú como padre. Bueno, prevenir el acceso, eso a día de hoy es prácticamente imposible. Básicamente, en cuanto regalas un móvil a una criatura, a un niño, antes o después se van a meter en redes sociales. Intentas cortarlo con pues eso, siempre tenemos programas como Family Link, todo este tipo de programas que intentas marcar ciertos tiempos en los niños, pero al final en muchos casos se lo saltan y en muchos casos utilizan otros medios para meterse en esas redes sociales. Es muy difícil no controlarlo, sino ver lo que ven, porque las redes sociales, como dice Irene, es imposible controlarlas en ese aspecto. Y es fundamental la visión crítica. Esa visión crítica es, que miren lo que hay, que no den por verdad nada de lo que ven en las redes sociales, que cualquier cosa la pregunten, que cotejen. O sea, mis hijos les hemos dicho muchas veces y no hacen caso muchas veces que cuando ven una noticia, antes de creerla, la buscan en otros sitios que no sean redes sociales, pues desde la Wikipedia, que tampoco es lo mejor, pero bueno, forma de buscarlo o que nos pregunten a nosotros.
Y luego también intentar en todo momento que nos enseñen las cosas que ven, las cosas bonitas y las cosas no tan bonitas, ¿vale? Que nos compartan esa información. También hay un problema, que bueno, lo sabéis y se comenta en muchos sitios, que todos los chavales menores de, bueno, entre 13, 14 años y 17, 18 años tienen no una cuenta en Instagram, no una cuenta en TikTok, tienen varias, muchas están ocultas. Y hay que intentar que ellos que lo afronten con normalidad dentro de lo que, claro, su deber como adolescentes pueden saltarnos a nosotros, pero intentar que no lleguen a sitios donde no tienen que llegar. Y eso te cuesta muchísimo que no vean cosas que no tienen que ver, porque además en la propia red social, conforme vas viendo cosas, te va fomentando cosas que ya has visto. O sea, si yo, por ejemplo, me gustan los coches, que no es el caso, empiezo a ver vídeos de coches, me hacen vídeos de coches constantemente. Pero si veo violencia horrible, o sea, un nazismo o algo así, te va a seguir más violencia, más violencia. Al final se va retroalimentando, con lo cual muchas veces también controlamos en algún chaval del colegio, nos hemos dado cuenta de dónde está llegando porque los vídeos que le aparecían a él siempre son ese tipo de vídeos, con lo cual sabemos que están buscando algo así, seguro como con el sexo. Si un niño busca sexo, una niña busca sexo en las redes sociales, automáticamente la información que le sale por defecto va a ser cosas de sexo, con lo cual ya sabemos que está mirando cosas que no tiene que ver. Y puedes contarlo un poquitín, pero vamos. ¿Vale? Es difícil de esos contenidos. Y dinámicas familiares, lo de siempre que he comentado, intentar ser padre, como bien sabemos todos, no es es un trabajo. Hay que intentar formarse lo más posible e intentar adelantarse al que van a hacer nuestros hijos. Sin un control grande, pero bueno, sí que viendo lo que hacen para evitar que vayan a sitios donde no tienen que ir. Y controlar y decirles, y por supuesto la palabra no es muy válida en muchos casos, en casi todos. Muchas gracias, Jota. Y vuelvo a Marian, que ya nos hablaba antes también un poco de las dinámicas familiares, pero bueno, me gustaría que ahondaras un poco más en este tema desde tu experiencia. Sí, a ver, yo creo que el pilar familiar es básico. Lo que no ha cambiado es que la adolescencia es la parte más compleja de crecimiento de estas personitas. Pero yo, por ejemplo, a todas las familias siempre digo lo mismo. Es decir, el reto en crianza es que las pantallas no pueden ser, si sabemos que desde edades tempranas están haciendo uso compartido con adultos, ya tenemos que construir esa confianza, construir esa comunicación, mira que he visto, desde un dibujo, porque además las televisiones pasan a ser tablets, entonces vemos como episodios dentro de una tablet, pues el establecer ya ese espacio de, ay, ¿qué te ha parecido en el dibujo? Después es, ¿qué te ha parecido en esta serie? ¿Cómo ves esto? Oye, ¿qué has visto con esto? Entonces, creo que la familia, el tema de la comunicación real, no virtual, de WhatsApp de dónde estás, cómo estás, has salido del instituto, sino qué tal te ha ido el instituto, que hay que seguir manteniéndola, aunque va en la etapa adolescente va a generar rechazo, porque un adolescente es quien es y está en etapa de construcción y está rebelado contra el mundo adulto, pero no por ello el mundo adulto tiene que dejar que corresponsable en redes, porque hay información de esa construcción. Creo que tenemos que insistir más y ahora nos toca ser, pues lo que decía antes, estar muy atentos y tener retos. Lo que ha dicho el compañero de los algoritmos es muy preocupante, porque ahí están todas las comunidades digitales perversas, perversas de contenidos violentos, de contenidos sexuales inadecuados, donde son muy atrayentes. Y eso lo tenemos que, o sea, creo que tenemos que tener claro que eso le va a traer a un adolescente. ¿Por qué? Porque es lo novedoso, porque es de un impacto. Es negativo también a la vez. Por eso, pues el ser incondicionales, el decirles a los chicos y chicas, aunque si no es tú o es un compañero y sabes que le está pasando algo, coméntamelo, a ver cómo le podemos ayudar. Es decir, ellos tienen mucha información de chicos y chicas que lo pueden pasar mal. Ayudarles también a que ellos ayuden, a que hagan una comunidad de ayuda y que al final construyan ese acceso a la era digital de manera positiva. También creo que la familia sí que mantiene algo súper básico y es que los valores
que transmite en la primera y la segunda etapa de infancia son fundamentales para luego la entrada a lo que son las redes y a la era suya posterior digital plena, ¿no? Y creo que ahí sí que después, yo siempre he dicho lo mismo, es decir, después de la preparación al parto deberían existir como píldoras formativas de papás y mamás, porque yo no sé si a los compañeros les pasa, pero en los coles o en las instituciones acuden las familias que están súper sensibles. Y se nos escapan familias que a lo mejor delegan en otros cuidadores. Ahora los chicos tienen muchos cuidadores. Entonces, al final, los cuidadores no están tan acompañando. Y entonces ahí sí que son huecos reales donde ese pensamiento y esa influencia negativa de redes pueden ser víctimas de cosas pues, que algunos desgraciadamente son, ¿no? Y yo creo que el tener el valor del acompañamiento, el valor de sentirte cuidado, sentirte escuchado, de que tengas alternativas para resolver conflictos, que te sientas con una autoestima más o menos sostenible para según qué entornos y si no, saber pedir ayuda de manera adecuada o que tengas 2 o 3 personas de confianza, adultas, que el mundo adulto sea una ayuda para ti, yo creo que es fundamental en la familia. Y nada más, no me extiendo más. Muchas gracias, Marian. Y vuelvo a Jota para preguntarle también desde su experiencia como padre, ¿cómo abordar sin tabúes temas como la violencia y la sexualidad para evitar que busquen respuestas en las redes sociales? Pues como se ha hecho toda la vida. Antiguamente no había redes sociales o buscando otros sitios, pues intentar enseñarles lo que hay, todas las dudas que haya, contestarlas sin tabús. Es decir, si desde por qué sucede una cosa, por qué me siento así, todo intentar contestarle con la mayor naturalidad sin cerrar puertas, sin criticar. Es decir, si me preguntas esto es lo que hay, ¿vale? Intentar que nos pregunten nosotros, pues sobre todo porque ellos ven cosas que no tienen que ver o que no deberían ver y no saben cómo reaccionar. Intentar siempre que estar ahí como apoyo, no como crítico, no como alguien que les pueda regañar. Pues yo intento, cuando mis hijos me preguntan algo, aunque sea decir lo estrangularía no quedaría bien aquí, decirles, mira, pasa esto como algo normal, bueno, mira, hace esto, no sé cuántos, igual que a lo mejor alguien incluso en catequesis nos han preguntado una vez una cosa de esto no sé qué, de sexo, no sé cuántos, o de tendencias sexuales, decir, no, mira, ¿por qué preguntas eso? ¿Por qué tal? Preguntamos esto. Si nos preguntas una cosa, te contestamos como si fuera algo normal. Mira, pues pasa esto y sucede esto. Sin criticar nada y que dé pie a que nos pregunten las cosas. Porque si nos enfadamos con ellos por preguntar algo, no van a dejar de preguntar. Van a preguntar a quien les va a decir lo que ellos quieren escuchar y sobre todo les van a escuchar a aquellos que no les ponen en duda, que no los critican, que suelen ser muchas veces las redes sociales. Gracias, Jota. Y bueno, Irene también ha hecho referencia antes a esto en una de sus intervenciones, pero me gustaría saber también su opinión desde su amplia trayectoria profesional. Bueno, es como el gran reto, ¿no?, que tenemos desde hace mucho, el huir de los tabúes. En el tema de la violencia, yo creo que el pilar principal para que se convierta en un tema que se pueda abordar es no minimizarla ni justificarla y que los chavales y las chicas nos oigan decir que gritar a otra persona no es normal, que lo que pasa en el deporte muchas veces no es normal, que no es porque esté nervioso que insulte a una persona o que dé un golpe o que grite. No, yo estoy nerviosa y gestiono los nervios de otra manera, ¿no? La respuesta violenta viene de otro lugar. Entonces, ese es como el primer pilar, que sepan que pues, el grito es violencia. Que la causa de dónde puede venir el detonante, vale, pueden ser muchos, pero como yo la ejecuto, hay gente que se puede echar a llorar. Y eso no es violencia, ¿no? Y está igual de nerviosa. Entonces, tenemos que dejar de justificar y minimizar la violencia que usamos. Por supuesto, la violencia si nos dejamos recibirla, ¿no? Si permitimos que nos griten, también los chavales y las chavalas lo están viendo. Entonces, sería como el principio de decir, tenemos que dejar de justificar y minimizar la violencia en nuestro entorno, en nuestra casa y a nivel social, ¿no? Bueno, sí es normal que se insulten, es normal. No es normal, ni bueno. Y quizás sea demasiado común, eso sí, ¿no? Pero dejar de minimizar.
Y la sexualidad, pues como decía, es el gran reto, sigue dando mucha vergüenza. Los adultos tenemos que estar ahí para acompañar. Si siempre la pornografía ha sido un problema, porque me gusta decir que no es pornografía, que es violencia grabada, y lo era antes, pues imaginaos ahora que tienen acceso muy fácil desde muy pequeños a un sexo que no es sexo. Entonces tenemos que enseñarles que es otra cosa y los adultos perder la vergüenza, ¿no? Pues siempre hablábamos, y esto lo habréis hablado con amigos y con familiares, de repente aparecía una escena de sexo en la tele y en nuestra generación cambiaban de canal. Era como, pero de repente veías que uno clavaba un hacha en la cabeza a otro y eso lo seguíamos viendo. Digamos, porque a los adultos nos da más cosilla la sexualidad que la violencia, ¿no? A veces. Entonces, bueno, tenemos que perder esa vergüenza, tenemos que enseñar formas saludables de sexo, tenemos que enseñar a que hay que respetar los límites de la otra persona, la cultura del consentimiento, ¿no? Y es verdad que son los coles y luego nos podrán ayudar más, Marian, pero en los coles se hace, ¿no? Pues desde pequeñitos, los niños, yo he oído a veces que dicen, mi cuerpo es una casita y hay que llamar a la puerta, ¿no? O sea, que ya desde el ámbito educativo se está haciendo un trabajo. Pero sí que es verdad que tenemos que perder esa vergüenza y ese repelús que nos da a veces hablar de la sexualidad y enseñarles a diferenciar que, bueno, que muchas veces lo que sale en televisión no es sexo, es violencia grabada, normalmente muy humillante, ¿no? Hacia la mujer. Siempre se ha dicho, bueno, es que las chicas y las mujeres consumís menos pornografía, que nos ha fastidiado. Es que nos ponéis en una posición de sumisión y de humillación que no es posible que eso nos guste. Podemos hacerlo, podemos fingirlo, podemos decirlo, podemos verlo de vez en cuando, pero está dirigida totalmente a fomentar una sexualidad muy dañina en el hombre como, bueno, pues como que tienen la cajita de nuestro placer y tienen la guía de la sexualidad y la mujer estamos como objeto. Y es el gran reto porque la pornografía tradicional sigue estando, la violencia contra la mujer en el sexo sigue estando y es eso, los niños y niñas, sobre todo los niños, pues acceden muy pequeños a un contenido que tienen que aprender que eso no es sexo real. Muchas gracias, Irene. La serie también pone de relevancia, como comentaba en la presentación, lo complejas que son las emociones y las conductas de los adolescentes y lo difícil y lo necesario que es construir puentes, que ya hablaba de ello también Marian antes, entre los adultos y los menores para acompañarlos en su desarrollo emocional y social. Me gustaría que tanto Marian como Monse nos hablaran de cómo se trabajan las emociones y las conductas de los adolescentes desde el método pedagógico amigoniano. Marian, en el caso de los centros amigonianos, en tu caso como directora del Hogar Luis Amigo, ¿cómo lo abordáis? Bueno, esto es el gran reto. Los adolescentes en los centros, pues bueno, dependiendo de la etapa, ¿no? de la que se encuentran, sobre todo en la etapa inicial de acogida somos muy respetuosos. Pero yo creo que además los amigonianos tenemos ese plus necesario que los chicos y chicas y los jóvenes de hoy en día necesitan y es la cercanía, presencia y desde un lado muy cotidiano intentamos generar primero un espacio que se encuentren seguros con nosotros. Tener en cuenta que los chicos y chicas aparecen los educadores amigonianos y tenemos que, lo que decimos, no ganar su confianza, pero que no se sientan mal con nosotros. Es decir, esa confianza poco a poco. Nosotros sí que, por ejemplo, en la parte inicial y por todos los centros amigonianos, hay muchos carteles, muchas cosas que generan primero emociones. Para el tema de las emociones tenemos que partir de cero y nosotros partimos con programas y proyectos muy básicos. Primero tienen que identificar y ponerle nombre a lo que sienten. Y es súper importante el qué te ha ocurrido, cómo te has sentido, empezar con esta dinámica de que los chicos a veces hacen y no saben muy bien y al final pues son bombas de relojería que al final pasan a ser conductas inadecuadas, tanto violentas o inhibidas, que al final les hace daño, ¿no? Nosotros sí que es verdad que intentamos que el educador amigoniano sea significativo, que sea una persona que le ofrezca escucha activa, que le vaya orientando y sí que buscamos pues, de espacios un poco estructurados.
Ellos al principio ponen caras, pero yo creo que algo que es muy auténtico amigoniano son las horas de familia. Y las horas de familia se utilizan pues para eso, para hablar de cosas que ocurren en la familia, de cosas que nos van preocupando. Al final, en los centros se conviven y pasan a diario muchas cosas que creo que hay que detenerse en ellas, de poder conversarlas, que son momentos donde les enseñas a participar, a expresar. Está claro que cosas individuales se trabajarán más en individual, pero que empiecen a narrar, a que uno pueda aprender de otro. También es verdad que nosotros tenemos organizado como varios talleres también semanales que además pueden variar según necesidades que vamos observando y detectando, pero os puedo asegurar que hay 3 anuales que son fijos. Uno es aprendizaje de TICs, el que habéis comentado que sí que es el tema de un espacio de sexualidad, en el amplio sentido de la palabra sexualidad. Y luego es el de las habilidades sociales y digitales, porque tengo que saber aceptar críticas y poner críticas sin que llegue a ser un acoso, tanto cuando tengo un conflicto con mi compañero, cuando por WhatsApp me están insistiendo o me están haciendo una serie de cosas en un juego en red y tengo que saber aprender a solucionar las cosas sin que la solución sea te bloqueo, sin la solución sea... Y eso tenemos que ir haciéndolo a través de talleres, a través de situaciones y poner lo que decía la compañera, los adultos no tenemos que tener miedo a poner situaciones, aunque los pongamos en tercera persona, pero sabemos que pueden ser candidatos a vivirlo y qué menos que les podamos ofrecer estrategias. Está claro que después elegirán y por eso si generamos ese espacio amigoniano de confidencialidad, de cercanía, vendrán a nosotros. O vendrán más que los que vendrían de partida, ¿no? Yo creo que es el tener eso. También nosotros estamos viendo que a lo mejor en grupo algunos no están tan ahí porque pues el que provoca de sus unidades familiares están muy aislados y muy contagiados por redes y hemos generado también un espacio que se llama Buenas noches amigonianas y es como 15 minutos antes de acostarnos todos los días. Nosotros sí que dejamos redes, dejamos todo, tal y cual, y cada uno de ellos puede elegir, decir, oye, quiero hablar un rato contigo, hoy me ha sucedido esto, es decir, que vayan lo que en un primer momento os dije, de que sepan evaluar su día a día, que puedan tener esa capacidad de poder decir, oye, mira, hoy en el colegio a una le han dicho esto y no me parece bien, pero es que se lo dicen todo el mundo y esto no, que le generen dilemas, que tengan dilemas, creo que es sanísimo, porque recordar que están construyendo su identidad y cuando se construye algo tenemos que generar crisis y las crisis creo que son sanas si las acompañamos bien y que al final, pues bueno, vayan bien. Respecto a los comportamientos y conductas, pues tenemos como cada uno de ellos ellos han generado su decálogo de conductas, hemos intentado a través de espacios de participación pues trabajar con ellos, que nos gusta, que cuando todo está en sintonía, cuando las convivencias y cuando nos comportamos todos bien, todos estamos un poco mejor, todos somos más libres, pero todos estamos más felices, tenemos mayor bienestar en la convivencia, entonces es un poco eso. También es verdad que muchas veces ahora también estamos haciendo experiencias significativas. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando desde COVID, trabajando mucho con tercera edad. Entonces, también hay que decirles que los de tercera edad, que ya nos saltan 2 generaciones, son inexpertos digitales, pero les encanta YouTube. Entonces, también nuestros adolescentes pueden ser formadores de otras generaciones. Y con eso estamos haciendo un proyecto de decir, ¿veis cómo las redes vosotros también podéis ayudar a otros? Entonces, también el innovar creo que es favorable y que ellos también se sientan, pues bueno, protagonistas de, al final, en una residencia de tercera edad que estamos haciendo una APS, estamos haciendo, pues bueno, ellos están ayudando a que los yayos puedan ver contenidos positivos y que les ayuda a estar en conexión con sus familias, pues ese tipo de cosas. No sé, un poco por ahí.
Súper interesante, Marian, de verdad. Mm. Y bueno, me gustaría también conocer un poco a través de Monse, pues cómo lo hacen en los colegios Amigó y, bueno, más particularmente en su caso en el Colegio San Hermenegildo. Pues coincido con Marian en que, bueno, pues desde la pedagogía amigoniana y en los colegios Amigó, el trabajo con las emociones no es algo puntual ni accesorio, sino que al final es el eje central de nuestro enfoque educativo. Desde nuestra pedagogía entendemos que acompañar al adolescente significa mirar al final su corazón y por eso lo trabajamos desde una relación educativa, pero basada, como comentaba, pues en la confianza, en esa cercanía, en el respeto profundo por este proceso. Entonces las emociones se abordan principalmente a través del diálogo, de la escucha activa y, como comentaba en otra pregunta, la creación de esos espacios seguros donde puedan expresarse sin miedo alguno, y también desde la educación afectiva en el aula, en las tutorías y sobre todo en el día a día. No se trata de corregir comportamientos, sino de comprender qué es lo que hay detrás de esos comportamientos, qué sienten esos adolescentes, qué necesitan, a qué no saben ponerle palabra. Entonces lo que queremos es construir un camino de crecimiento personal, de reconciliación y de maduración emocional, acompañándolos para que se conozcan, se valoren y aprendan a gestionar al final su mundo interior de una forma sana y consciente. Muchas gracias, Monse. Y respecto a esto, ¿cómo leer desde la lógica adulta el mundo de los adolescentes, desde sus propios códigos de conducta, de lenguaje, y estar atentos a lo que les sucede? Ya ha salido este tema también en algunas respuestas, pero bueno, me gustaría que, bueno, primero Irene nos hablara de ello. Pues justo lo decía Jota, ¿no? Antes, estando al día, pues te tienes que formar, tienes que saber, tienes que ver cómo cambia el lenguaje, lo que antes era algo malo ahora lo usan como algo positivo, entonces hay que estar ahí e intentar no perderte, ¿no? Aunque lo que decía, vamos a ir siempre un poco al rebufo, pero bueno, tenemos que estar ahí sabiendo un poquito cómo van cambiando. Y luego, pues viendo la serie, yo reflexionaba, también tenemos que saber que estamos en un contexto cultural. La serie está en un contexto anglosajón, no tendría nada que ver en España si eso hubiera pasado, y desgraciadamente alguna vez ha pasado. Entonces, lo que aquí significa una cosa no tiene por qué significar lo mismo en Latinoamérica y lo mismo en Norteamérica. Y luego, pues, obviamente los países latinos tenemos códigos más similares frente a los anglosajones. También tenemos que tener eso. Ahora vemos que dicen en la serie que el corazón morado significa no sé qué, y cada vez que vemos un corazón morado, bueno, pues es que es un código cultural. También lo tenemos que marcar ahí. Yo siempre pongo de ejemplo la bandera arcoíris. En Italia es la bandera de la paz, aquí representa a los colectivos LGTB, y en Cuzco es su bandera de las andina, ¿no? De las culturas andinas. Y si se hiciera una serie de que alguien asesina con una bandera arcoíris en Cusco, no se vería igual que si lo vemos en España. Entonces tenemos que tener también cuidado con la parte cultural. Lo que sale en la serie de adolescencia no tiene por qué ser así. Alguna parte a lo mejor sí la es, pero tenemos que marcarlo en nuestra cultura. Y sobre todo eso, pues ya lo decía Jota, que es ir aprendiendo y formándote y también conocer lo que les gusta a los niños y niñas. Pues a lo mejor a mí no me apetece ver a un youtuber que hable de videojuegos, pero bueno, si a los niños y niñas que tengo alrededor les gusta, pues me siento con ellos, lo veo, más o menos conozco a los que ven, a los que no ven, y me intento informar, como intento que ellos vean lo que a mí me gusta y ponerles una peli de Hitchcock, yo qué sé. Entonces, igual que les pedimos que ellos se acerquen a nuestros contenidos, nosotros nos tenemos que acercar a los suyos. Gracias, Irene. Y bueno, vuelvo a Jota, que ya también nos ha hablado antes al respecto. Bueno, un poquito pues lo que hemos dicho, formarse. Luego una cosa curiosa que es el código de conducta. El código de conducta, lo que hemos visto nosotros en el colegio y gente por ahí que nos comenta de otros colegios, es que el código de conducta cambian no tan solo sino por zonas. Es decir, no existe un código de conducta en España incluso que sea común a todos. Pues a lo mejor lo que decía Irene, una bandera arcoíris en este grupo de chavales significa esta cosa y este otro grupo de chavales significa esta otra.
y entre ellos se conocen un código, pero además está hecho para que lo sepan ellos entre ellos, por lo cual es difícil llegar a esos puntos. También hay que ponerse en la vista de que todos hemos sido adolescentes y pueden ver intentar recordar lo que intentamos hacer para que nuestros padres nos enterasen de ciertas cosas, intentar adelantarnos a ellos. Pero sí que veo que hay mucho que estar atentos constantemente a todo lo que hacen, a todo lo que ven. Y como dice Irene, intentar, si ven a Plex, que es un youtuber que hace viajes, pues ponerte con él a verlo. Ay, ¿qué ha pasado? Tal. ¿Qué sabes de este? Intentar entrar en su dinámica. Es cierto que habrá youtubers o gente que sigan que no llegaremos nunca a conocerlos, por desgracia, porque ellos van a hacer lo posible para taparlo, pero intentar, sobre todo, que no tengan miedo a reconocer que ven tal cosa o ven tal otra cosa. Y en temas de evidencia, pues igual, intentar que no vean ciertas cosas y que en casa no se vean. O sea, si yo le digo a mi hijo, oye, no veas esta violencia y yo me pongo a ver Walking Dead, pues estamos un poquitín y dice, ¿por qué tú lo puedes ver y yo no? Porque el niño va a entender que a lo mejor yo estoy más formado y puede entender que eso es una cosa irreal, pero en cambio él no lo puede entender. Y eso es muy difícil de hacérselo ver a los chavales. Gracias, Jota. Y bueno, la serie visibiliza también la vulnerabilidad de los adolescentes en esta etapa vital y crítica que viven. ¿Cómo trabajar ese equilibrio entre el afecto hacia ellos y la imposición de los límites necesarios? Tú hablabas antes de la importancia de saber decir no. Sí. Sí, es fundamental. Saber decir no, pero no al 100%. O sea, es decir, hay que saber ponerle límites. Decir, bueno, pues hasta este punto vas a poder hacer esto, vas a no poder hacer esto. Es decir, qué puedes o no puedes hacer. Y esos límites, hablarlo con ellos, sobre todo. Y hacerles entender por qué son esos límites. Lo que he comentado antes. Es difícil en algunos casos que lo entiendan, pero porque al final dices, bueno, yo estoy en casa trabajando en el ordenador, ¿por qué tú no estás? Puedo estar en el ordenador. Eso me acuerdo una charla que nos dio Irene en un curso en Caldeiro, en un taller que nos dio, dijo, el niño dice, igual que tú estás viendo WhatsApps por el trabajo, ¿por qué yo no puedo ver WhatsApps con mis amigos? ¿Es más importante el trabajo o la amistad? Y claro, ante esa, es que es irrebatible, pues intentar manejar esos temas. Vale, gracias, Jota. Y bueno, Montse, como orientadora en el Colegio San Hermenegildo, ¿cómo lo trabajáis en el centro? Pues los adolescentes al final están en una etapa vulnerable porque se están descubriendo, están poniendo a prueba todo, incluso ponen a prueba también a los adultos que tienen cerca, y lo que necesitan es sentir que hay alguien que les quiere incondicionalmente, pero que también pues les va marcando un camino, les dice con firmeza, pues hasta aquí, ¿no? Esto no te hace bien. En los colegios amigonianos, pues queremos trabajar esa dualidad que para nosotros no es contradictoria, que es el afecto y la firmeza. O sea, el afecto no es permisividad y el límite no es un castigo. Cuando los adolescentes perciben que el adulto pone un límite, pero desde el cuidado y no desde esa autoridad vacía o desde el enfado, ese límite se va a convertir en una referencia para ellos, no en una barrera. O sea, se trata, como comentaba anteriormente, de acompañarle. Entonces, desde nuestra pedagogía, ese equilibrio se construye desde la relación personal, desde esa escucha constante y al final que nos vean a nosotros como ejemplo. A veces es un proceso lento porque lo que buscamos no es la obediencia inmediata, sino que el adolescente sea capaz de integrar por dentro esos valores que le van a ayudar a sostenerse cuando nosotros no estemos. Que yo creo que ahí es donde está la verdadera educación, lo que va a permanecer cuando la norma ya no está escrita. Muchas gracias, Montse. Y también habla, y ya que estoy con Montse, aprovecho para preguntarle a ella, cómo las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo y una herramienta de acoso escolar entre los menores que acceden a ella. ¿Cómo hacer frente a esto? Al final, las redes sociales mal gestionadas se están convirtiendo en el nuevo patio de recreo donde se amplifican los conflictos, la exclusión, incluso el acoso escolar, como veíamos en la serie. Desde mi colegio, desde San Hermenegildo, lo tenemos muy presente y trabajamos este tema pues, desde varios frentes, porque no podemos actuar solamente cuando ya está el problema, sino tenemos que hacer prevención, acompañamiento y una intervención educativa que sea clara. Entonces, en primer lugar, pues abordamos la educación digital desde edades muy tempranas. Hablamos del buen uso del móvil, del respeto en redes, de la diferencia entre broma y humillación.
Y no lo vamos a hacer solamente con charlas puntuales, sino que lo integramos pues, en las tutorías, en actividades de convivencia, también en las dinámicas de grupo, en el acompañamiento individual, cuando detectamos esas señales de alerta, que aquí es verdad que, por ejemplo, participa muchísimo de manera muy directa y activa lo que es el Departamento de Orientación y el gabinete. También planteamos casos concretos en tutorías, analizando situaciones reales, siempre desde el anonimato, para que los alumnos pues, desarrollen esa mirada crítica y empática. Y cuando aparece un caso de acoso o de ciberacoso, pues lo abordamos con toda la comunidad educativa. Al final lo que queremos es reparar el daño, responsabilizar y generar conciencia para todo el grupo. Entonces, si algo tenemos claro desde la pedagogía amigoniana es que el cambio no se va a producir desde el castigo, sino desde la propia relación y la reflexión compartida. Gracias, Monse. Y me gustaría también saber la opinión de Irene desde su experiencia profesional. Claro, es muy perverso porque el acoso y la violencia desgraciadamente siempre han existido y siempre han estado en las aulas, pero antes el niño salía, se iba a su casa y en su casa tenía los amigos del bloque y se iba a fútbol y tenía sus amigos de fútbol y se iba al pueblo y tenía sus amigos del pueblo, ¿no? Podía tener otros entornos seguros en los que no fuera víctima. Ahora con las redes sociales el bullying es 24 horas. Y además se entera a tu amigo de la actividad extraescolar, se entera a tu amigo y tu amiga del pueblo, se entera a tu amigo y tu amiga del bloque. Entonces se ha convertido en un full time de acoso y eso es muy dañino porque ya no hay entorno seguro. ¿Cómo podemos ir solucionando? Afortunadamente la gran mayoría de los niños y niñas no son ni víctimas ni agresores, son espectadores. Tenemos que conseguir que esa expectación no nos haga estar inmóviles, sino que se conviertan en agentes activos de protección. Porque son espectadores que obviamente no les gusta, pero están ahí y dicen, bueno, yo no hago nada. Entonces tenemos que fomentar esa parte de todos esos niños y niñas que no están involucrados en la situación, que se involucren. Ahora hay un anuncio en televisión que lo ponen mucho, ¿no? De si lo viven en casa, luego ellos lo van a hacer con los demás, ¿no? Y sale como un cole. Bueno, pues un poco, esto es pues un anuncio muy de marketing para que llegue a mucha gente, pero un poco eso, ¿no? Que seamos todos los que nos involucremos, que si vemos una situación, que no nos quedemos mirando así de perfil, sino que digamos, oye, esto no se hace, o oye, ¿quieres que esté contigo? Porque para un niño o niña víctima tener un apoyo es muy importante, es muy, muy importante. Entonces, que se conviertan en ese apoyo. Luego, prestar atención, porque claro, los papás y las mamás de una víctima obviamente se vuelcan porque es muy doloroso, pero ¿qué pasa con los agresores? Tenemos que, como profesionales, decir, ¿qué le está pasando a este niño? Porque en principio a nadie le gusta ser violento. Entonces, también poner el foco en, oye, ¿qué pasa aquí? Porque además estamos dando como mucho en las redes sociales, pero en la serie también se ve un niño que cada vez que entra alguien se ríe, que está mostrando esas conductas violentas, que es el malotillo de clase. No, ese niño, ¿qué le pasa? Que está minimizando mucho, se está riendo de cosas muy graves. Pues cogerle y decir, oye, vamos a hablar con tus padres porque no es normal que te rías de un asesinato. Entonces, bueno, pues es un poquito, y luego, pues bueno, lo que decían las compañeras, siempre la prevención. Yo creo que antes lo comentaba Marian, las 2 primeras etapas de la infancia son primordiales. Y ahí ahí siembras las semillas y que luego ya crecerán. Entonces tenemos que prestar mucha atención a cuando son peques y ir poquito a poco. A veces una gota de agua es más eficaz que un torrente. Muchas gracias, Irene. Y a propósito de esto, vivimos en un mundo acelerado, saturado de pantallas. Muchas veces el tiempo de encuentro y de escucha es escaso. Pero bueno, ya lo hablabais antes vosotros de lo importante que es construir puentes entre los adolescentes y los adultos. ¿Cómo buscar esos tiempos y esos espacios? Marian, tú ya nos has hablado antes de ello, de cómo lo hacéis en el hogar Luis Amigo. Sí, pues yo creo que los adultos tenemos que estar serenos porque también llevamos un mundo muy, muy agitado, es decir, los jóvenes van a 1000, los adultos también, pero tenemos que tener claro que un adolescente quiere un adulto sereno. Y entonces, con cada uno de ellos es como a cada niño necesita su truquillo, ¿no? Pero dejar un espacio
seguro, a la coherencia. Yo creo que vivir cosas también intensas, las vivencias de un adulto con un adolescente es primordial, y que no nos dé miedo el rechazo natural de la propia adolescencia. Vamos a hacer esto es una mierda, ya, pero ¿me dejas que lo valoremos después, a ver qué tal? Y a veces siempre decimos en los centros, si a ningún adolescente le apetece hacer nada, porque es una de las cosas que es propia de la etapa, es que seamos dinámicos, que ofrezcamos también, pues eso, es decir, oye, eso que me has dicho, perdona, pero no, hacerte muchas veces como que no escuchas, pero sí que estás escuchando, no emitir juicios. Es decir, si tú marcas una distancia tan fuerte entre un adulto y un adolescente, no va a ir a ti. Es decir, acompañar en silencio. Muchas veces, ¿qué haces? Uy, pues no sé, estaba aquí. ¿Qué haces tú? ¿Sabes? El buscar esas preguntas que son preguntas-respuesta para después, pues bueno, yo sí que en el centro sí que tenemos esos tiempos establecidos donde antes os he contado, pero algunos de ellos no se sienten bien hablando así y es en otros momentos cotidianos, lo que os digo, es decir, ser conscientes y estar abiertos a que en cualquier momento es un buen momento. Es decir, nosotros, por ejemplo, el hecho de ir fuera a tirar la basura, pues tardas como bastante tiempo. Pues con esa persona, a lo mejor ese paseo, ahí no hay digitalidad. Pues es una oportunidad de poder decir, oye, ¿y qué tal con esto? ¿Qué tal con este que me dijiste? Y también, pues rechazar. Los adultos tenemos que ser coherentes y rechazar abiertamente, ser ejemplos, rechazar violencias, rechazar comportamientos, rechazar conductas y poner alternativas. Porque a veces decimos solo el no o vemos los miedos y ellos te lo dicen, sí, todo está malo. Ya, pero ¿has probado a hacer esto? ¿Has probado a hacerlo de esta manera? Pruébalo a ver qué tal. A lo mejor te sientes un poco mejor y a la otra persona la hace sentir un poco mejor. O a ti te gustaría, te has puesto el ponerles en la situación de algunas víctimas. Yo en los centros, pues es lo que os decía, antes algunos de ellos vienen de una trayectoria previa y desgraciadamente algunos de ellos han sufrido bullying, pues ya vienen con unas experiencias muy negativas, con una desconfianza hacia el otro muy elevada y, por tanto, el espacio digital es para ellos algo maravilloso, pero les puede hacer muchísimo daño. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Irene, es decir, quien se comporta mal a lo mejor tiene mayores necesidades. Es decir, vamos a ir a quitarnos estereotipos y vamos a cada persona pues dedicarle su tiempo, dedicarle su espacio y acompañarles, sobre todo acompañarles. Gracias, Marian. Y Jota, me gustaría volver contigo. ¿Cómo lo hacéis vosotros en familia? Pues un poquitín como he dicho ya. Yo me acuerdo cuando en mi juventud, de adolescencia, hace ya decenios, me acuerdo cuando mis padres nos vienen en casa para decirnos alguna cosa, en plan de como crítica o un comentario así, levantabas el muro. Y cuando tienes eso con tus hijos, normalmente suelen levantar el muro. ¿Qué hacemos? Pues lo que he comentado antes, Marian. Es decir, yo, por ejemplo, me gusta mucho andar con mis hijos, ir a algún sitio o a la compra, lo que sea, y en ese momento es cuando más se abren. Al fin y al cabo es como en el libro que comentaban de cómo abrazar un erizo, no sé recordar cómo es. Al final tienes que dejarles que ellos quieran hablar, no intentar forzar tirar de ellos porque se van a bloquear, van a decir que no quieren seguir hablando contigo o porque detectan que quieres sacar esa información. Lo mejor que hacemos, o lo mejor que nos suele salir, ¿vale?, es que ellos se suelten, sacar un tema y que vayan saliendo el tema. Luego preguntar por aquí, por allí, intentar averiguar ciertas cosas. Y andando yo creo que es la mejor forma que se consigue. Porque o viendo una película, oye, pues esto no sé qué, o qué le comenta esto, para esas cosas. Yo creo que es fundamental ese puente, como tú dices, y luego también otro puente que es el tema de, bueno, a lo mejor no estamos en esta pregunta, es la tribu. Intentar que todo el aspecto del colegio, como digamos, yo siempre digo que esos puentes tienen que ser entre todos, si es posible, entre adultos, entre unos y otros. Tanto puente entre adultos y adolescentes como entre adultos y adultos. Si a mi hijo le pasa algo porque le he hecho otra cosa a otro niño, yo puedo hablar con esa madre sin ningún problema, o ese padre,
sin ningún problema de que haya nada en contra. Es decir, yo puedo en cualquier momento decirle a otro padre, oye, tal, tu hijo está acosando a mi hija. O al revés, oye, creo que mi hija está acosando a tu hijo. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, yo creo que eso es fundamental. Dar las cosas como intentar ayudar entre todos, no intentar ni castigar ni por el estilo. Y mucho, sobre todo con los niños, hablar con ellos y en momentos como eso de pasear y de ver películas, situaciones en las cuales o en la comida, en la cena, hablar de esos temas. No tanto sentarles para hablar de ciertos temas, sino como algo más habitual, como una charla normal y corriente. No una clase, no una conferencia. Y ya lo hablábamos también antes, pero la serie hace referencia a términos intrínsecos a los adolescentes que han nacido y se han criado en Internet y las redes sociales. ¿Están familiarizadas las familias y el profesorado con esos términos que se utilizan en la serie? Jota, ¿tú qué nos puedes decir? A ver, yo intento enterarme de todo y muchas veces estoy perdido. Aparte del vocabulario, el me renta es tan típico a día de hoy. El comentario de los niños, de los chavales, de los adolescentes, cambia radicalmente y tienen sus códigos de forma de hablar completamente distintos a los que son los nuestros. Intentamos averiguar todos los posibles. Lo que he comentado antes, que gracias a charlas como las de Irene de Conviviendo o de la policía, te van diciendo cosas que te vas enterando, pero lo que pasa en estas cosas es que nos enteramos muchas veces a posteriori y a lo mejor ya en un tiempo utilizando un cierto lenguaje que no sabemos. Es dificilísimo aprenderlo porque, como he comentado antes, el lenguaje en las redes sociales cada día se enfoca más por grupos, no tanto por una ciudad o un país, ¿no? Entonces es complicadísimo la forma de hablar porque tienen sus códigos de tanto de alfabeto así, pues esas jerarquías a lo mejor en los chavales cercanos a los míos les llaman de otra forma y no lo sabemos. Entonces, bueno, mientras más familiar, o sea, hay que saber esos nombres, hay que saberlo día a día. Y lo mejor de todo es preguntarles. Cuando se les escape una frase, una palabra así, oye, tal, ¿qué significa eso que yo soy muy viejo y no me entero? ¿Qué significa? Preguntarles a ellos también para que se sientan como digo, oye, te estoy escuchando y quiero que me ayudes a entenderte. Gracias, Jota. Y me gustaría también que Montse nos hablara del conocimiento y manejo de esa terminología en el ámbito escolar. Yo pues diría también que en las familias pues no están familiarizadas con estos términos, como decía el compañero, vamos, yo también me incluyo. Esto al final lo que está haciendo es que nos está colocando en una gran desventaja a la hora de acompañar a nuestros adolescentes. Y es verdad que estos términos que están formando parte de los discursos que están circulando libremente por Internet a través de los foros, de los vídeos y de las redes sociales, pues tenemos también nosotros que conocerlos para poder ayudar al adolescente. En el colegio, cuando trabajamos, por ejemplo, en orientación o en tutoría, muchas veces nos damos cuenta de que manejan estas palabras, pero que realmente no saben lo que implican. O sea, las repiten, las integran en el lenguaje y en las bromas, pero no entienden que detrás hay una ideología muy potente y muy peligrosa que al final lo que está promoviendo es la misoginia, el odio y tener una visión distorsionada de las relaciones, que es otro de los trabajos que hacemos también en las tutorías en orientación. Entonces, este desfase entre lo que viven los adolescentes en Internet y lo que los adultos conocemos hace que, claro, nos cueste detectar muchas señales de alerta. Por eso, como decía el compañero, importantísimo continuar formándonos, escucharle y no trivializar mucho estos términos como, bueno, pues son cosas de chavales, porque realmente no lo son. Son normativas que están calando en edades muy jóvenes y que sin una intervención educativa clara puede generar pues, mucho daño individual o de forma colectiva, como incluso veíamos en la serie. Entonces, de nuevo recalcar que yo desde la pedagogía amigoniana pues apostamos por ese acompañamiento cercano y, como ya comentaban, por hablar de estos temas con claridad y sin ningún tipo de tabú. Muchas gracias, Montse. Y bueno, ya para terminar, aprovechando que estoy con Montse, que la pregunto a ella primero, en Reino Unido el primer ministro ha pedido que la serie se vea en las escuelas y bueno, si así se va a hacer, ¿veis conveniente el visionado de esta serie o de otras series, películas con contenidos cercanos a los adolescentes? Pues, por ejemplo, en los centros y proyectos con la supervisión de los equipos educativos, en los colegios junto al profesorado
o a los orientadores, o en casa con la participación del entorno familiar? Yo desde mi punto de vista estoy totalmente de acuerdo. Creo que el visionado por ejemplo, en este caso de la serie, puede ser una herramienta muy potente siempre que se haga desde una finalidad educativa, no solamente como un mero entretenimiento. Pero creo que es fundamental que no se vea de manera aislada y sin ningún tipo de contexto. Por ejemplo, en el colegio, como comentabas, puede formar parte de proyectos de tutoría o proyectos de convivencia, integrarlo con actividades, con preguntas, pero yo creo que lo más importante es generar ese espacio de diálogo y de reflexión con el alumnado. No es tanto ver la serie, sino lo que vamos a hacer después con lo que hemos visto. Gracias, Montse. Y Marian, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Pues yo considero que depende el grupo que integre cada uno de los centros. Es decir, depende de las realidades de cada uno de los chicos, porque al final hay chicos y chicas que sí que ya han sido víctimas. Entonces, el poder trabajar esto, pues hay que ver las sensibilidades de cada uno de ellos, porque a lo mejor con esa formación que vamos de manera continua, pues a través de la unidad de familia de la Policía Nacional que nos hace esa formación y los diferentes talleres, creo que es suficiente. ¿Por qué? Porque yo también veo un poco como Irene que es dar una realidad que los adolescentes la conocen y es un pretexto para poder ponerse a hablar, pero a lo mejor hay que hablarlo directamente. ¿Por qué? Porque creo que los modelos que tiene la serie británica no son los modelos latinos. Entonces tenemos a un papá y una mamá que hay una distancia importante, es decir, hay que ver que el niño sale de casa y entra y la mamá no sabe nada. Entonces, nosotros que trabajamos bastante este tema de los hábitos en las familias, entonces, no sé hasta qué punto. Sí como fenómeno de decir, ojo que en las redes pasa esto, para poder trabajar cosas que nos dicen que ocurren en los institutos, cosas que pueden ocurrirle a ellos mismos, cómo poder utilizar redes. Pero lo pondría como una herramienta más dentro de un taller de TICS, ¿sabes? De una formación más continua. ¿Por qué? Porque ahí vemos solo el riesgo. Estamos viendo el riesgo y además vemos un resultado que es un asesinato. Eso sería como la hipótesis que se corrobora, pero durante el transcurso de ello hay muchísimos, y además hay estudios en estos momentos en Fiscalía General del Estado, es que hay muchísimos críos que pasan toda su adolescencia y pasan al mundo adulto con traumas que siguen manteniéndose, ¿sabes? Y que están aislados y que además hay fenómenos ya que cada uno lo nombra de una manera, pero es la gente que está aislada del ser humano y está todo con contenidos digitales. De hecho, están las plataformas de Iceberg, que en modelo adulto son además movimientos digitales potentes de tráfico de personas. O sea, quiero decir, es muy complicado. Es muy complicado en algunos casos de los centros. ¿Por qué? Por la singularidad de los chicos y chicas que a veces trabajamos. Yo la veo favorable, pero dependiendo del grupo en el que nos encontremos. Gracias, Marian. Y en tu caso, Irene, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que ha sido un fenómeno, un blockbuster que se ha hecho muy grande, pero creo que hay con material audiovisual infinitamente mejor para trabajar con los chavales. Que bueno, que es una herramienta más, lo tenemos ahí, que se puede trabajar. Si los chavales te lo piden, puede ser una oportunidad, pero también hay que saber con qué, además de lo que decía Marian del grupo, con qué objetivo, qué trabajamos. Yo trabajaría también qué les pasa a los profesionales ahí, que acaban todos llorando en vez de recoger a los adolescentes. Ya llorarás, ¿no? Pero ahí está un adolescente, le tendrás que recoger emocionalmente. ¿Qué le pasa a ese policía con su hijo? ¿Qué pasa en las escuelas, no? ¿Qué quemazón se ve en la escuela? Qué mal está el sistema educativo, ¿no? Los profesores van por ahí como cabizbajos y casi dando como indicaciones todo el rato, ¿no? Se puede trabajar para muchas cosas, es un material más, pero está más que hecho. De hecho, Británica también tenemos que hablar de Kevin de hace 10 o 15 años, que le ponen como pretexto un homicidio, es que eso barre todo lo demás, ¿no? Hay yo que sé, Conducta, que es cubana, que es más cercana a nosotros, que también hay un niño ahí
con conductas un poquito disruptivas, ahí dan la mesón, te ponen el niño los pelos de punta sin necesidad de ningún asesinato ni de ningún acto violento. Entonces creo que hay muchísimo contenido audiovisual muy bueno, excelente. Black Mirror para las redes sociales, ¿no? Cómo te van puntuando y tú vas cambiando tu conducta para que te puntúen más, ¿no? Y esto, pues bueno, es algo más. Creo que el marketing, pues que un primer ministro diga que tienen que ponerse en las escuelas y tal, lo ha hecho un fenómeno muy grande, pero tenemos que tener ahí, se pueden trabajar, como decía, muchísimas cosas, pero tampoco es lo único. O sea, hay contenido excelente para trabajar con los chavales. Gracias, Irene. Y bueno, Jota, termino contigo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que, a ver, lo que tiene bueno de esta serie es que al estar en Netflix parece como que es algo más accesible a la gente. Siento, como dice Irene, que para mí he visto muchas cosas, como Black Mirror me parece una maravilla y la última temporada está bastante bien también, de cosas más puntuales que se desarrollan mejor y son más, se explican mejor las cosas. Hay libros, por ejemplo, en los colegios, en Caldeiro, que es el colegio de mis hijos, trata del tema del libro del invisible. Una historia fabulosa en la cual se ven estas situaciones a priori. ¿Por qué situación de ese niño invisible que decimos al que le están maltratando? Y esa invisibilidad, como dice Irene, hay que intentar ver si es para, aparte de sus compañeros, para los profesores, para quién, para las familias. Pero me parece que es fundamental, aunque sea, si no puedes poner otra cosa, ponles esto, esa adolescencia. Los padres se han quedado alucinados, muchos de ellos, diciendo, ¿te has enterado de esto? Y digo, claro, o sea, digamos diciendo, informando de cosas que hay, de vídeos, de cosas que hay constantemente y nadie hace caso. Tenemos esto de Netflix, la gente no ha despertado. Dentro de lo malo, vale, si aunque sea un poquitín, aunque sea un poco lo de adolescencia, pues vale, ponerse en los colegios. Con lo que te comento también, es una serie que está bien que la vean, pero, como dice Irene, hay cosas mucho mejores por ahí. Y en entorno amigoniano, y como digo, parecido a comisión, ¿no? En Conviviendo, de verdad que tratan temas y ponen vídeos e imágenes y explican las cosas de maravilla. Y hacen unos talleres maravillosos. Igual la Policía Nacional hacen talleres de ciberseguridad, son una maravilla. Necesitan ver, y esos talleres van a los niños y a los padres, cada uno con su realidad distinta. Y la verdad es que funcionan bastante bien. Pero vamos, positivo, que lo vean, pues sí, algo es algo, por lo menos. No es pondré otras cosas, pero algo es algo. Gracias, Jota. Bueno, pues creo que hemos hecho un buen análisis de la serie desde el punto de vista amigoniano con estos 4 invitados. Dar las gracias, ya que he terminado con él, a José Manuel Moreno por haber aceptado nuestra invitación para estar con nosotros hoy. Nada, muchas gracias a vosotros y por este momento, vamos. Lo único malo es que habría que estar aquí 20 horas sobre este tema, pero bueno, no tenemos tiempo. Otro día con una reunión nos tomamos un café y lo hablamos más tranquilamente. Gracias. Gracias, Jota. Agradecer también a Irene Gallego su disponibilidad en todo momento para participar en este podcast. Muchas gracias, Irene. Nada, gracias. Espero que sirva para pensar, porque creo que la reflexión se ha perdido a veces y solo con que pensemos a veces ya es construir mucho. Y bueno, nuestro agradecimiento también a Monse González por todo lo que nos ha aportado desde su experiencia. Gracias, Monse. Gracias a vosotros por contar conmigo y que recordemos que los adolescentes al final no necesitan que tengamos una respuesta inmediata, sino que los acompañemos en el proceso. Y termino con Marian. Darte las gracias también, Marian, por tu presencia aquí hoy. Nada, vosotros muchísimas gracias. Y nada, que un lujo poder, pues eso, un punto de partida, un granito más y a continuar acompañando a adolescentes. Y agradecer también el trabajo de Cristian Arias, de la Oficina General de Comunicaciones, en el apoyo técnico y de producción en este podcast. Os esperamos en el siguiente episodio. Podcast Voces Amigonianas, temporada 2. Un espacio de los religiosos terciarios capuchinos amigonianos. Únete a la conversación y hagamos juntos que nuestras voces se escuchen.